Saludos y besos en la esquina de la Mortadela para Merced Moreno, Oscar Reséndiz hasta Querétaro, José Emilio hasta Cholula, Puebla, Miguel Alejandro hasta Sabinas, Coahuila, Luis Adrián, Rafa Gorgori hasta el Gabacho, Sonido Pancho Tepito hasta el Barrio Bravo, Carlos Rodríguez, Iván, Ismael, Daniel, Pedro Luis y Efren, a todos los hermanos de leche hasta Huaquechula, Jesús Martínez, Román Cerzán, a Adán Cortés y a Mario Rendón. A todos ustedes y a toda la banda expulsada, abusados, que ahí les ven embutido por el ojo de pollo. Las consecuencias de la corrupción, el amiguismo, lo ilícito al amparo del poder público, siempre terminan en historias tristes y de fracaso. Cruz Azul lo fue por muchos años. Por más de 30 años la cooperativa y el equipo estuvieron secuestrados por los Álvarez, quienes despedazaron y manipularon a placer a una institución muy noble y a un equipo que en la historia se había proclamado con creces como un equipo grande. Sin embargo, los negocios sucios y toda una seguidilla de desfalcos, desde el mandato de esta familia putrefacta hasta las entrañas, empezaron a degradar no solo la historia de este club, sino también su orgullo al grado de hacerlo un equipo perdedor. Abandonaron sus viejas pero efectivas políticas de gloria en la cancha y optaron por marear a la afición con gastos superfluos, con un impacto mediático que nunca llegó a nada y con esfuerzos muy raquíticos por sobresalir. Ahora, y luego del campeonato pasado y de romper toda esa mala racha, sumado del aparato gubernamental en turno, fue pieza clave para arrancarle esta institución a los Álvarez y así empoderar a los cooperativistas. Hoy, el club trata de sanear sus finanzas y ha empezado a cortar de tajo lo que ya no sirve, lo que se volvió obsoleto y que ha dado una sorpresa importante. Pues el camino por la reconstrucción de Cruz Azul es largo, muy largo. Es por eso que hoy te presento Cruz Azul sin dinero para derrochar y los cambios brutales que nadie menciona. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. El regreso de Cruz Azul se puede describir desde diferentes matices. Uno de ellos fue el cambio casi en su totalidad de quienes lo administraban. Digo casi porque detrás de los Álvarez también hay un pequeño grupúsculo afín al viejito matraquero y sus compinches, el cual se niega a morir, no quieren dejar el hueso y eso les costará mucho a la nueva directiva erradicar. Sin embargo, el primer paso estuvo dado y se comprobó que luego de que Billy se largara de la institución, todos iban a jalar para un mismo rumbo. La prueba fehaciente y contundente fue el campeonato ante Santos. Pero, independientemente de lo que haya pasado con los corruptos que siguen prófugos, Cruz Azul se ha dado la tarea de seguir trabajando en reconstruir un imperio que estaba resquebrajado gracias a los millones de desfalcos. Hoy, algunos aficionados cuestionan por qué el club no se ha dedicado a buscar fichajes rimbombantes, haciendo alusión a que ellos todavía seguían pensando que las cosas serían como antes Billy las manejaba. Lo que no recuerdan es que en Cruz Azul hubo una estafa 7 veces más grande que la repugnante estafa maestra. Para entender el por qué Cruz Azul no tiene mucho dinero y por qué deshizo a su filial, el Cruz Azul Hidalgo, se necesita rebobinar en el tiempo. Entender cómo es que los Álvarez robaron a placer y, para que nos demos una idea, la estafa de Rosario Robles cuando estuvo al frente de Sedesol y Sedatu en la era peñanietista, el monto desviado de recursos públicos ascendió a más de 7,000 millones de pesos. Una cifra estratosférica, pero en Cruz Azul no se quedaron atrás y robaron casi 7 veces más. En la cooperativa hubo un gran desfalco de 45 millones de pesos, un desvío económico gigantesco que dejaría en ese entonces a la cooperativa como la gran perdedora en este negocio altamente corrupto. La idea central era apropiarse de la cooperativa. En pocas palabras, los Álvarez querían llevarla a la quiebra para que luego ellos, con el dinero que se habían robado, comprarla y así desaparecer a la cooperativa para hacerla una empresa privada junto con su mano derecha en la abogacía, Ángel Junquera, el famoso mago de la cooperativa de Cruz Azul, quien desaparecía dinero a diestra y siniestra, siempre y cuando el negocio fuera jugoso. El pago de esos más de 45,000 millones de pesos se fue en una afianzadora llamada Fiducia SADCB, empresa creada por los mismos Álvarez. El modus operandi se capitalizó en un disque fideicomiso construido para blindar, entre comillas, las pensiones de los cooperativistas, algo que nunca fue y solo fungió para poder ordeñar las arcas de la empresa.
Sin esos fondos, no solo los cooperativistas no tendrían pagado su futuro de acuerdo a la normatividad de la empresa, sino que se perderían muchos empleos, lo cual ahora se está viviendo en Cruz Azul, aunque de manera no tan descomunal. Como las auditorías arrojaron que Cruz Azul tenía todavía un gran problema, luego de descabezar a Billy, sabían que no solo tendrían eso con la institución, sino también con el equipo de fútbol, el cual estaba en un momento crítico. Para este 2021, en Cruz Azul, ya se sabía que los gastos en el club serían mínimos. Había que ser austeros en cuestión de los gastos superfluos y además se tenía que limpiar la casa, pues Billy había dejado hecho al club un completo circo. Ahí está la gran raíz de todo este problema con respecto a los dineros que hacen falta en Cruz Azul. Si nos vamos al plano futbolístico, también existen algunos otros lastres que han afectado al equipo como personal que sigue siendo afín a Billy y que supuestamente tratarían de erradicar con el tiempo. Lo malo es que todo esto se pasó a llevar entre las patas a Cruz Azul Hidalgo, un equipo que estaba de oquis y que apenas hace algunas semanas había llegado a una final en la segunda división. Un equipo que se degradó gracias a los Álvarez, pero que se mantenía en las divisiones inferiores y que supuestamente, de seguir Billy en el poder, lo llevarían a la flagrante Liga de Expansión. Muy pocos se enteraron de que el fin de Cruz Azul Hidalgo estaba a la vuelta de la esquina. Cuando se supo de esto, algunos románticos de Cruz Azul empezaron a tirar espuma por la boca sin saber del por qué le llegaría el adiós de tajo a este club, que dicho sea de paso, se abandonó a su suerte y que muy pocas veces se buscó para que fuera un semillero de buenos futbolistas nacionales que nutrieran a la plantilla mayor. Todos sabemos muy bien que en la era más corrupta de los Álvarez, Cruz Azul ya se había vuelto un equipo consumidor y no productor, como su historia lo dictaba. En aquellos ayeres se anunciaban 5 o 6 refuerzos de poca monta, se les daba la nota a los medios afines a Billy y estos se daban a la tarea de promocionar, adular, agrandar y hacerle una mini campaña para estimular a la afición y mantenerlos en el ciclo del Chemo. Al final, la mayoría de los refuerzos eran un fiasco y la historia se reciclaba una y otra vez. Luego del adiós y de que saliera a la luz a toda la basura que arropaba Cruz Azul, se empezaron a hacer los cambios con sugerencias desde lo más alto del poder público. Por lo que en el análisis surgió que algunas filiales no estaban dando los resultados esperados, por lo que se tenían que hacer algunos ajustes con respecto a las nuevas condiciones de los torneos profesionales en México. Recordando que ya no existe el ascenso y descenso por ahora. A Cruz Azul Hidalgo por historia siempre se le catalogó en lo hipotético como el principal semillero de jugadores de Cruz Azul. En su última época y camada de futbolistas que sirvieron como base del equipo principal estuvieron Tomás Campos, Víctor Gutiérrez, Norberto Ángeles, que en paz descanse, Mariño Ledesma, Melvin Brown, José Hernández, Eric Marín, Pedro Reséndiz, entre muchos otros que no alcanzaron a llegar al primer equipo como titulares, pero que de alguna manera estuvieron allí. La historia de Cruz Azul Hidalgo murió sin ser lo que desde inicio se había pensado, una cantera de jugadores mexicanos con una calidad importante. Para esos entonces, Billy ya no deseaba sostener a este equipo. De hecho, incluso esa franquicia en 2003 la mudaron a Oaxaca, donde jugó por 3 años hasta que en el 2006 regresó al estado de Hidalgo, donde se mantuvo muy en la oscuridad hasta 2014, donde descendió. Ahí, Billy decidió venderle la franquicia al Zacatepec con el objetivo de que su nuevo equipo se quedara en el entonces Ascenso MX. Fue así como la franquicia de segunda división llamada Cruz Azul Jasso se convirtió en lo último de Cruz Azul Hidalgo, manteniéndose hasta este año en la segunda Premier, llegando hasta la final ante el Irapuato, la cual perderían por 3-1. Cruz Azul Hidalgo fue un equipo hecho para mantenerse como una filial casi perpetua, pero que nunca se quiso aprovechar. En su andar, consiguió 2 derrotas en el juego por el ascenso en 1999 contra el extinto Unión de Curtidores y en el verano 2000 contra el Irapuato. Solo un título en la segunda en la 94-95 y 2 subcampeonatos en 2015 y en este 2021. Además de un subcampeonato en tercera en la 89-90, los presidieron. Tras manejos infames y pocos resultados, además de nulos jugadores de calidad que pudieran aportar al primer equipo, esta directiva decidió ponerle fin con el argumento de que destinarían los gastos en la formación de nuevos talentos en la Noria, que puedan ser parte fundamental e importante en la mayor, así como antes, pero hipotéticamente más organizado.
De hecho, la forma en que se terminó el equipo fue un tanto amarga. Según Jair Peláez, el guardameta comentó que por vía Zoom les dieron las gracias y también la noticia sobre el fin de este club. El problema es que todo fue rápido, dejando a más de 20 futbolistas desempleados hasta ese momento. Y fue Manuel González quien les dio la noticia, pues los directivos nunca hicieron acto de aparición. Aquí es donde uno dice, bueno, estas son las consecuencias de los malos manejos y de la corrupción, además de una época de pandemia donde muchos equipos han sufrido los estragos, aunque no deben de victimizarse tanto, pues los estragos de todos ellos vienen precedidos de lo mal que actuaron. Sin embargo, hace algunos días ocurrió lo que era más lógico, y luego de que los medios satanizaran la desaparición del Cruz Azul Hidalgo, la nueva directiva comunicó que todo el Cruz Azul Hidalgo pasaría a formar parte de las fuerzas básicas con el objetivo de reestructurar el esquema con el que fue administrado en años pasados, haciendo alusión a que no correrían a nadie, solo los iban a reubicar para que pudieran desarrollarse de la mejor forma. Muchos medios pro Billy aún fueron los que satanizaron el adiós de este equipo cuando se había dado la noticia de dejarlo sin segunda división. Si somos un poco observadores, la acción fue muy clara. De nada le sirve a Cruz Azul tener un equipo en segunda oxidándose y sin tener oportunidades para sus jugadores de subir. Es mejor tenerlos a prueba, formarlos y verlos en primera instancia para que se puedan mostrar y así saltar a primera división. Esa apuesta cumple con 2 puntos: producir jugadores y además ahorrarse una lana. El tema del dinero en Cruz Azul es muy importante. Si llegaste hasta esta etapa del video, entenderás que todo lo mal habido siempre tendrá consecuencias. Pero cuando todo parece estar en calma, los retos seguro serán más grandes. Muchos se preguntan si Cruz Azul tiene dinero para tirar. La respuesta es no. En estos momentos no hay dinero para malgastar en proyectos que no puedan valer la pena, por lo que a la afición se les sugiere que vayan olvidándose de la compra de 5 o 6 refuerzos de mala calidad. La nueva idea es fortalecer una oncena que tenga continuidad y reforzarla en ciertos sectores de la cancha donde hay poca competencia. Por ejemplo, uno de los jugadores fundamentales para que Cruz Azul obtuviera el título fue el uruguayo Ignacio Rivero, quien mostró sus dotes de todo corazón en la liguilla. Incluso estuvo como titular indiscutible en la mayoría de los partidos. Su nivel empezó a notarse cuando se le vio relajado en el campo y además fue de los pocos futbolistas que tuvieron un fútbol constante. Eso es lo que desde hace mucho tiempo no se le veía, por lo menos a un jugador extranjero en Cruz Azul: las ganas y el ímpetu. Cruz Azul negoció con Xolos la venta del jugador, o cuando menos cerrarlo por algunos años más. Xolos pedía $5 millones, pero la falta de dinero y su plan de austeridad no le daba para ofrecer esa cantidad a Cruz Azul. Sin embargo, hace apenas algunas horas se confirmó que este futbolista se quedará en la máquina por 2 años más, sin que se diera a conocer a ciencia cierta cuál fue el verdadero acuerdo, pero se dice que fueron $4 millones y Misael Domínguez a cambio del pase. La negociación fue aceptada. Nacho se unió a la lista de futbolistas como el Chagui Martínez, Pablo Aguilar, quien tenía un pie fuera, y el polémico José de Jesús Corona, que con el campeonato fue el más beneficiado, salvando los hierros de su amistad con Billy y de todo el circo que este generó con sus tropiezos a propósito en partidos claves. Ese tema ya lo hemos hablado mucho en este canal. Las retenciones de algunos jugadores clave son importantes para seguir trabajando por la misma línea con Reynoso. Cruz Azul aún no tiene futbolistas promesa en potencia porque las fuerzas básicas fueron abandonadas. Por eso, la reagrupación de todos los jugadores en la Noria para tratar de reestructurar el equipo y en un tiempo no tan lejano como de 2 años, tener por fin cantera que valga la pena. Lejos de recomendados y chanchullos, a jugadores que puedan servir para refrescar el equipo. La directiva optó por no perder la base del equipo campeón y así luchar por un nuevo comienzo en el Apertura 2021. Una apuesta muy inteligente, haciendo un total borrón y cuenta nueva con los jugadores. Luego de las mieles del título y de una tormenta previa donde la crisis era el común denominador, la calma llegó a Cruz Azul en medio de un desfalco millonario que tendrá consecuencias al menos por unos 5 años, mientras todo se restablece en el sentido de ganancias. Y sobre todo, que el equipo aporte independencia financiera y no dependa tanto de la empresa. Para rematar, en Cruz Azul se tomaron muy en serio la limpia, la austeridad y sobre todo las finanzas sanas.
tal que todo el dinero que recibieron por el campeonato, más los gastos de Cruz Azul Hidalgo, se irán directo a las fuerzas básicas. Todo eso dicho por Álvaro Dávila. Este punto es muy importante, pues es uno de los engranes fundamentales para que Billy dejara de estar amparándose ante la disidencia y el cambio. Ese fue el gobierno de México. Durante un tiempo hubo algunos rumores de que el hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quería apropiarse de la cooperativa de Cruz Azul. Algo muy estúpido por muchos factores lógicos que comentaremos a continuación. Todo esto tiene un carácter político, pues luego de que el rumor se propagara en redes sociales, gracias a un sujeto llamado Luis Fernando Ortiz, quien especulaba y decía que sus fuentes cercanas le habían dicho que uno de los hijos del presidente, sin especificar cuál, sería el nuevo dueño, además de que el usurero Ricardo Salinas Pliego estaría en la operación. Ese tuit causó revuelo entre la afición, que todo le cree a los medios tradicionales. Los que no, lo tomaron como un fake news, que terminó siendo eso, pues el supuesto personaje que difundió esa noticia tuvo que retirar su tuit. Aunado a eso, Cruz Azul emitió un comunicado diciendo que su equipo no está a la venta y que goza de buena salud financiera. Y sí, el hecho que Cruz Azul no tenga dinero extra para malgastar como antes no quiere decir que estén en una crisis total. Simplemente no tienen para gastos superfluos, pero sí para subsistir. La única relación que puede existir entre gobierno y empresa es la promesa que el primero le hizo a quienes clamaban justicia antes de que Billy Álvarez saliera por la puerta de atrás. El gobierno mexicano tiene un programa social que se enfilará pronto a ser una especie de cooperativa. El programa se llama Sembrando Vida y ha seguido las iniciativas y los procesos que hizo Cruz Azul en su momento para formarse en una extensa cooperativa que ayuda a los sembradores inscritos en ese programa. Esa es una de las relaciones que comparten muy estrechamente cooperativa-gobierno, un modelo de negocio y nada más. Además, el gobierno en turno había tenido como promesa limpiar a las pocas cooperativas que existían aún en México. Una de ellas, Cruz Azul, que estaba secuestrada por los Álvarez. En una línea del tiempo, podemos ver que al cambio de gobierno en 2018, la imagen de Billy se empezó a degradar, recordando que ya hace algunos meses atrás, se reunió con el presidente en Palacio Nacional y al llegar ya lo estaban esperando un buen cúmulo de personas para gritarle corrupto y casi escupirle en la cara. Era la caída del gran cacique de Cruz Azul. Luego empezó su debacle con las cuentas congeladas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, las demandas en su contra y una orden de aprehensión hasta dejarlo por ahora como prófugo, buscado en más de 190 países. Además de que si hubo alguien por parte del gobierno que se encargó de ayudar a darle una limpia a Cruz Azul, fue el consejero jurídico de López Obrador, Julio Scherer Ibarra, quien se encargó de dar las recomendaciones a los nuevos dirigentes, no solo de la cooperativa, sino también de poner en la dirección deportiva, en este caso, a Álvaro Dávila, sumado de organizar algunos cambios sustanciales en términos monetarios. En pocas palabras, el gobierno de México sí tuvo mucho que ver en el cambio casi total en Cruz Azul, pero más que nada del lado administrativo por la vía legal. Y todo eso no le gustó para nada a quienes estaban acostumbrados al derroche de dinero cada 6 meses, ni mucho menos a algunos reporteros que recibían siempre dádivas del viejo régimen corrupto de los Álvarez. Por ahora, Cruz Azul poco a poco va saliendo de su bache, como lo mencionamos en el último video dedicado a este equipo. El reinicio de toda su historia tendrá que ver directamente en cómo sepan administrarse y no caer en los mismos vicios de siempre. Cruz Azul apenas empieza a reestructurarse, podrían iniciar una nueva era de glorias, pero eso ya depende de su honestidad y sobre todo del amor a los colores que le tengan al club y a la playera. Pero dime, ¿crees que este nuevo Cruz Azul sea un equipo ganador? ¿O estaban mejor cuando Billy estaba en el poder? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.